Hola, buenos días, ¿me escuchan? Hola, 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 ¿me escuchan? Buenos días. Hola, hola, ¿me escuchan? Buenos días. Hola, hola, ¿me escuchan? Buenos días. Ahora, bien. Sí, al inicio es así, después se va mejorando el audio. Bueno, entonces vamos a complementar nuestra semana 12 con este tema de inferencia en regresión lineal simple, los pronósticos, que es parte de la regresión lineal simple. ¿Ya? Bien. Entonces comencemos, pero antes vamos a desarrollar un ejercicio más de regresión lineal simple que fue nuestro tema de la segunda sesión de clase de la semana número 11, como para complementar el tema y luego ingresamos a desarrollar el tema de inferencia en regresión lineal simple o los pronósticos. Bien, entonces vamos a abordar, a ver, un ejercicio más respecto a el tema que estuvimos desarrollando en la clase anterior, que son la regresión lineal simple. Bien, aquí tenemos otro ejercicio de aplicación de regresión lineal simple que está en nuestro material de clase. Se trata de la empresa Forte, que es una empresa dedicada a la producción de partes para tractores agrícolas. El administrador desea desarrollar un modelo de regresión lineal simple que le permita predecir los costos de producción en miles de soles en función de las unidades producidas en cientos. Los datos tomados al azar se muestran en la siguiente tabla. Entonces tenemos las variables unidades producidas en cientos y el costo en miles de soles. Muy bien. En primer lugar se pide que escribamos la ecuación de regresión lineal estimada e interpretar el coeficiente de regresión. Pero para eso tenemos que inicialmente identificar las variables, ¿no? Tanto la dependiente como la independiente. En este caso, según el texto del ejercicio, en este párrafo donde dice que le permita predecir los costos de producción en función de las unidades producidas, quiere decir entonces que el costo de producción será la variable dependiente y que está en función a las unidades producidas. Entonces prácticamente aquí ya podemos redactar cuál es la variable dependiente, ¿no? En este caso, el costos de producción está dado en miles de soles. La variable independiente, en este caso sería unidades producidas, y eso está dado en cientos de unidades. Bien, entonces ya tenemos las dos variables, tanto la dependiente como la independiente. Se llevan estos datos a una hoja Excel. ¿Está? Entonces, unidades producidas es la variable independiente y costo de producción es la variable eh, dependiente. Entonces podemos graficar, podemos hacer la gráfica, siempre en primer lugar la variable independiente y luego la dependiente, ¿no? En el Excel, para que el gráfico nos, nos pueda salir correctamente en el Excel. Entonces, hagamos la gráfica de dispersión, ¿ya? Y con eso ya tenemos la idea de cómo es la tendencia
de la gráfica, ¿no? Obviamente se observa aquí una tendencia lineal, ¿no? Tendencia lineal, entonces podemos estimar un modelo de regresión lineal simple para que sea especie de un patrón para que estos puntos, ¿no? Estos pares ordenados, sean pues o sigan, ¿no? Esa tendencia lineal. Entonces, a ver, le vamos a dar los nombres de las variables, tanto al eje X, en este caso unidades producidas, y la variable dependiente, costos de producción. Entonces, que tenemos como para saber, obviamente, en la gráfica quién es la variable dependiente y la independiente. Entonces la gráfica la podemos copiar y la podemos llevar a nuestra solución. Entonces ahí tenemos ya la gráfica. La gráfica de dispersión, que es el primer paso para realizar un análisis de regresión lineal simple, ¿no? Entonces aquí podemos obviamente hacer un breve comentario, ¿no? De lo que estamos observando. Se observa la gráfica de dispersión una tendencia lineal en la nube de puntos. En consecuencia, se puede estimar un modelo de regresión lineal simple. Bueno, es un breve comentario que se hace respecto, obviamente, a lo que uno observa en la nube de puntos, ¿no? Hay una cierta tendencia lineal, entonces podemos nosotros modelar, encontrar un modelo para ajustar estos puntos al modelo para que sigan teniendo, obviamente, una tendencia lineal. Y ese modelo nos servirá para poder predecir valores de la variable dependiente en función a ciertos valores en la variable independiente que nosotros podemos reemplazar en el modelo ya estimado. Bien, vamos a escribir la ecuación de regresión lineal estimada e interpretar el coeficiente de regresión. Cuando hablan de coeficiente de regresión, obviamente se trata del coeficiente o parámetro beta sub 1, ¿no? Generalmente, porque el beta sub 0 prácticamente no se interpreta. Entonces, podemos utilizar el Excel para poder hacer la corrida de la regresión lineal simple. Entonces, como ya habíamos visto en la clase anterior, utilizamos el menú datos y el análisis de datos para que podamos nosotros escoger o seleccionar esta función regresión y realizar ese procedimiento, ¿no? En el caso de regresión tenemos el rango de la variable y, seleccionamos, nos pide el rango de la variable x, rótulos, seleccionamos rótulos,
y el rango de salida, como siempre, cualquier celda vacía, ¿no? Para que Excel me muestre todo lo que corresponde a la regresión. Ya, esto de acá no me interesa. Tenemos la tabla de la NOVA. Y tenemos el cuadro de coeficientes. Entonces, utilizando la salida de Excel, con la ayuda de este cuadro de coeficientes, podemos ya escribir nuestro modelo estimado. En este caso, el coeficiente beta 0 será este valor. Solamente le voy a tomar, a ver, 3 decimales. Y el beta 1 es un valor positivo. Ya, decimales, ¿no? A ver, mejor, a ver, a 4 vamos a tomarlo. A ver, 4. Entonces, ya este es el modelo estimado de acuerdo a la salida del Excel. Podemos interpretar entonces el beta 1, cuyo valor lo tenemos en el modelo, es un valor positivo. Entonces, nuestra variable independiente es unidades producidas. Entonces, la interpretación se basa inicialmente en mencionar que si nosotros incrementamos en una unidad la variable independiente, entonces la dependiente también se incrementa en una unidad, ¿no? O en el valor del beta 1. Entonces decimos, si las unidades producidas se incrementan en una unidad, es decir, en una unidad, entonces la variable dependiente, que es el costo de producción, también se incrementa en promedio el valor del beta 1, es decir, 0.2498 miles de soles, que es la unidad de medida de la variable dependiente, ¿no? En miles de soles. Entonces, ese es el modelo, esta es la interpretación del beta 1. Luego nos están pidiendo aquí en el ejercicio que indiquemos e interpretemos el coeficiente de correlación. Bueno, según la gráfica y lo que vimos en la teoría de las gráficas cuando se desea analizar la correlación, ¿no? Tiene esta forma, quiere decir que la pendiente es positiva, ¿no? Entonces, el coeficiente de correlación va a ser positivo también, porque habíamos mencionado que hay que tener mucho cuidado porque la salida del Excel siempre nos muestra el valor del coeficiente de correlación siempre positiva. Así sea la gráfica, ¿no? de la otra forma, ¿no? No de esta forma, sino de esta otra forma, ¿no? Podría ser así. Ahí el beta es negativo y por lo tanto
El beta 1 es negativo y por lo tanto el coeficiente de correlación tiene que ser negativa. Pero aún así el Excel siempre me muestra como valor positivo. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces en este caso no pasa nada, simplemente vamos a anotar el coeficiente de correlación que nos muestra el Excel y podemos interpretar. Bueno, el coeficiente de correlación primeramente es positivo y obviamente está cercano al 1, ¿no? Obviamente nos muestra aquí que hay una correlación lineal fuerte entre ambas variables. Entonces podemos mencionar una fuerte correlación lineal y directa entre el costo de producción producidas. Existe una fuerte correlación lineal y directa entre esas dos variables, ¿no? Costo de producción y las unidades producidas. Bien, después nos están solicitando qué porcentaje de la variación de los costos de producción se puede atribuir a la retención sobre las unidades producidas. Obviamente aquí, para responder esta pregunta, eso se refiere al coeficiente de determinación, al R cuadrado. Entonces aquí tenemos el valor del R cuadrado, lo podemos expresar en términos porcentuales. 68.64%. 68,64. Entonces, la respuesta obviamente a esta pregunta es precisamente el R cuadrado. ¿Bien? Claro que aquí ya no nos están pidiendo interpretar porque prácticamente la pregunta ya involucra a la interpretación porque ese porcentaje de la variación de los costos de producción se puede, ¿no?, atribuir precisamente a la regresión lineal simple que se ha estimado, que incluye obviamente a la variable unidades producidas, que es la independiente. Entonces, simplemente se da el valor. Ya no interpretar, porque prácticamente, como menciono nuevamente, la pregunta ya incluye la interpretación. Bien. Otra pregunta que se nos formula en este ejercicio de aplicación es que validemos el modelo de regresión con un nivel de significación del 5%. Entonces, para validar el modelo hay que plantear las hipótesis, tanto el H0, la hipótesis nula, como la hipótesis alterna. Hipótesis nula: no existe relación lineal entre costo de producción y las unidades producidas. Mientras que la hipótesis alterna, beta 1 diferente de 0, eso significa que sí existe relación entre el costo de producción y las unidades producidas. El de significación 5%, 0.05. Para eso, obviamente,
vamos a, ¿no? Para la validación tenemos que tomar en cuenta el análisis de varianza, la tabla NOVA, donde ahí tenemos al estadístico de prueba, el F calculado. Entonces aquí tenemos al F calculado. Ya. Entonces, el F crítico, o sea, el F de tabla, se hallará haciendo la lectura de la tabla F para una probabilidad de 0,05. Y los grados de libertad en ese orden son grado de libertad de la regresión 1 y los grados de libertad del error o los residuos. Entonces, ese valor hay que buscarlo en la tabla. F de 0,05 con 1 y 6 grados de libertad. 1 y 6 grados de libertad 0,05, 5.94, 5.99. Ese valor crítico y el F calculado ya podemos realizar la decisión estadística donde tenemos que comparar el F calculado que nos proporciona la tabla NOVA y lo comparamos con el F crítico que lógicamente se observa y que es mayor al punto crítico. Eso implica entonces que la hipótesis nula se rechaza, ¿no? Dado que el estadístico de prueba, si hacemos la gráfica, el estadístico de prueba está dentro de la región de rechazo. Conclusión. Entonces, con un nivel de significación del 5%, mencionaremos como H0 se rechaza que sí existe relación lineal entre esas dos variables. ¿No? Existe relación lineal entre el coste de producción y las unidades producidas. Por lo tanto, podemos afirmar, ¿no?, que el modelo es válido. El modelo es válido. Bien, y esa sería, digamos, la respuesta a esta pregunta en la cual nos pedían validar el modelo de regresión lineal simple, ¿no? Validación. Bueno, con esto entonces hemos realizado otro ejercicio de aplicación respecto a la regresión lineal simple, que fue nuestro tema de la última sesión de clase de la semana pasada, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, aparte de estudiar el análisis de regresión lineal simple, como ya lo vimos en la parte teórica, la clase anterior, también podemos aprovechar el modelo estimado, ¿no? Podemos aprovechar el modelo estimado en la regresión lineal simple para hacer pronósticos, ¿no? Pero no pronósticos puntuales, porque uno puede hacer pronóstico puntual utilizando el modelo, ¿no? Cuando yo le puedo asignar un valor determinado a la variable independiente, reemplazamos aquí ese valor particular y obtenemos la estimación o el pronóstico, pero puntual, de la variable dependiente. Pero la idea aquí ahora es utilizar conceptos de la estadística inferencial, ¿no? Una herramienta que es el intervalo de confianza, y eso lo podemos aplicar para el caso de pronósticos en la regresión lineal simple, ¿no? Podemos pronosticar un valor particular de la variable dependiente, ¿no? Pero no un valor, digamos, puntual, sino un valor que se encuentre dentro de un intervalo. O sea, estamos ahí estimando este valor
de la variable dependiente. Ya, eso se llama pronósticos, ¿de acuerdo? Pronósticos en la regresión lineal simple. Y eso es lo que vamos a estudiar a continuación, el pronóstico o los pronósticos en la regresión lineal simple. Entonces, fíjense, podemos nosotros pronosticar un valor individual para la variable dependiente o un valor medio, o sea, un valor promedio para la variable dependiente. Para eso debemos manejar estas dos relaciones para poder construir precisamente esos intervalos de confianza para poder hacer las estimaciones o los pronósticos en la regresión lineal simple, ¿no? Entonces vamos a manejar dos pronósticos. El valor individual para la variable dependiente cuando nosotros asignamos un valor determinado, un valor particular a la variable independiente, y así vamos a construir un intervalo de confianza. En el caso de querer pronosticar un valor medio, o sea, un valor promedio de la variable dependiente, construiremos un intervalo de confianza del valor medio o promedio de la variable dependiente cuando asignamos un valor particular a la variable independiente. Entonces, estas son las estructuras para el intervalo de confianza. Debemos tomar en cuenta este y sub 0 estimado viene a ser el valor que nosotros vamos a hallar, ¿no? Cuando nosotros reemplacemos el valor particular de la variable independiente en el modelo estimado, ¿no? Estimaremos un valor puntual, una estimación puntual de la variable dependiente. También consideremos este índice de confianza, el T de n-2 alfa medios, ¿no? De n-2 alfa medios. También consideremos el error estándar de estimación, el SE, que ya lo vimos en la clase anterior en la teoría, que se calculaba como la raíz cuadrada del cuadrado medio del error, y eso multiplicado por esta raíz, donde consideramos al tamaño de la muestra, que sirve para poder hacer la estimación del modelo, el valor particular de la variable independiente, la media de la variable independiente, y este factor SXX, ¿no? Que es una especie de variabilidad, ¿no? Es una variabilidad que vamos a calcular para la variable independiente. Entonces, de esa manera podemos hacer estas estimaciones, estos pronósticos en la regresión lineal simple, ¿no? Tanto que nos pidan entonces el valor individual, utilizaremos esta expresión, o que nos pidan un valor medio para la variable dependiente, utilizaremos esta otra expresión. ¿De acuerdo? Muy bien. Vámonos entonces de frente a calcular. Aquí hay un ejercicio resuelto, pero vámonos de frente a hacer la aplicación con este primer ejercicio. A ver, dice acá, un comerciante al menudeo lleva a cabo un estudio para determinar una ecuación que estime sus ventas semanales en función de los gastos semanales en publicidad, con el propósito de predecir sus ventas para algún gasto en particular. Selecciona al azar 12 semanas y registra los siguientes datos. Tenemos las variables ventas y los gastos en publicidad, ¿no? Ventas semanales, y ambos están expresados en dólares. Bien, nos piden en primer lugar estimar el modelo de regresión lineal simple, obtener el cuadro de análisis y varianza, validar el modelo de regresión lineal estimado usando un nivel de simplificación de 5%, interpretar el coeficiente de terminación, y luego vienen las estimaciones o los pronósticos. Estime la venta semanal con un nivel de confianza del 95% en una semana cuyo gasto fue de $40. Y en la pregunta F, estime la venta semanal pero promedio.
con un nivel de confianza del 95% en una semana cuyo gasto fue también de $40. Entonces, fíjense, en el primer caso, o sea, en la pregunta nos están pidiendo estimar o pronosticar la venta semanal, ¿no? O sea, la variable dependiente, pero un valor individual. Mientras que en la pregunta F se pide estimar o pronosticar la venta semanal promedio, ¿no? La venta semanal promedio, o sea, un valor medio o promedio de la variable dependiente. Muy bien, entonces, bajo este ejercicio de aplicación, entonces vamos a llevar estos datos al Excel para hacer el procedimiento e ir respondiendo a cada una de estas preguntas. Entonces, a ver, veamos. Entonces, tenemos aquí. De acuerdo al enunciado, dice, hay que predecir las ventas para algún gasto en particular. Eso quiere decir que las ventas en publicidad es la variable dependiente y los gastos en publicidad es la independiente. Entonces, nuestra variable dependiente son las ventas semanales está dado en dólares. La variable independiente viene a ser gastos en publicidad. Y está expresado también en dólares. Muy bien, entonces debemos obtener el modelo estimado, ¿no? Para eso en el Excel vamos a hacer la corrida de la regresión. Para eso, menú datos, análisis de datos y como siempre seleccionar regresión. Rango de la variable dependiente y el rango de la variable independiente. Rótulo siempre hay que seleccionar y el rango de salida. Cualquier celda vacía y aceptamos. A ver, ¿qué pasó? A ver, nuevamente. Muy bien. Entonces tenemos todo prácticamente. Esto lo borramos. Muy bien. Entonces tenemos la salida. Aquí tenemos los coeficientes para poder hacer la construcción del modelo estimado. El beta sub 0 lo tenemos aquí, 300.1, más el beta 1 es positivo, entonces este sería el modelo estimado, ¿no? Interpretaremos a continuación el beta 1 cuyo valor es 4.7843. Entonces nuestra variable independiente de gastos en publicidad, entonces
Interpretamos. Si el gasto en publicidad, a ver, se incrementa o aumenta, vamos a poner, a ver, aumenta en una unidad de medida, es decir, en $1, entonces las ventas semanales aumentan también en promedio el valor de 4.7843 $, ¿no? Que es la unidad de medida de las ventas semanales. Y esa sería la interpretación del coeficiente de regresión que se refiere al beta 1. ¿Ya? Al beta 1. Luego nos pide obtener el cuadro de análisis y varianza. Muy bien, simplemente vamos a copiar la salida. ¿Ya? Y aquí podemos rescatar, obviamente, el valor del estadístico de la prueba. En la pregunta C se nos pide validar el modelo de regresión lineal estimado usando un nivel de significación del 5%. ¿No? Planteamos las hipótesis. Hipótesis nula beta 1 igual a 0. Eso implica que no existe relación lineal entre las variables, ¿no? Ventas semanales y los gastos en publicidad. En el caso de la hipótesis alterna, beta 1 diferente de 0, eso significa que sí existirá relación lineal entre la variable venta semanal y el gasto en publicidad. Nivel de significación 0,05. El punto crítico será el F de 0,05 y los grados de libertad en ese orden: grado de libertad de la regresión 1 y de los errores 10. Buscamos el F de 0,05, 1, 10. 1, 10, 0,05, 4.96. Decisión estadística, el F calculado, cuyo valor ya lo tenemos aquí. Comparado con el F, el punto crítico, obviamente es mayor a 4.96. Entonces la hipótesis nula se rechaza. Conclusión: con un nivel de significación del 5%, si existe relación lineal entre esas dos variables. Muy bien. Entonces, fíjense, ya hemos validado el modelo A. Por lo tanto, el modelo es
válido, ¿no? El modelo es válido. Bien, en la pregunta D se nos formula lo siguiente: interprete el coeficiente de terminación, el R cuadrado. En la salida de la regresión tenemos aquí el R cuadrado, ¿no? Que no está en términos porcentuales, hay que multiplicarlo por 100 y lo expresamos en términos porcentuales. Sería, claro, a dos decimales, 86.64%. Bien, entonces interpretaremos ese porcentaje, que es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, el 86.64% representa la variabilidad que se ha almacenado en la variable dependiente, es decir, en las ventas semanal, es explicada o justificada por la otra variable, la variable independiente, o sea, gastos de publicidad, en la regresión lineal A. Es lo que representa el R cuadrado, es un valor porcentual que representa el porcentaje de variabilidad en la variable dependiente, que es justificada o explicada por quién, por la variable independiente en el modelo de regresión lineal simple. Esa sería entonces la interpretación de el coeficiente de determinación, el R cuadrado. La siguiente pregunta es para estimar la venta semanal con un nivel de confianza del 95% en una semana cuyo gasto fue de $40. Entonces, nos están pidiendo hacer un pronóstico para un valor individual de la variable dependiente. Para eso vamos a utilizar esta estructura para hallar el intervalo de confianza, ¿no? Entonces, lógicamente, vamos a utilizar el modelo estimado. El modelo estimado ya lo habíamos realizado con ese modelo estimado entonces, y para un valor particular de la variable independiente, que es gasto, el gasto en publicidad, ese valor particular del gasto en publicidad es de $40, ¿no? $40. Entonces, para este valor particular de $40, que es en la variable independiente, nosotros podemos reemplazar en el modelo y hacer la estimación puntual de la variable dependiente, que lo vamos a llamar y sub 0. Pues ahí vamos a reemplazar. Pues ahí reemplazamos el valor de 40 en el modelo estimado y de esa manera podemos hacer la estimación puntual de la variable dependiente.
nos da 493.3263. Que lógicamente también son dólares. Bien, también vamos a calcular la media, porque ese es el valor también que nos están pidiendo aquí para reemplazarla en esta fórmula. Entonces calcularemos la media en la variable independiente, la media de X. En este caso, la variable independiente de gastos en publicidad. Entonces utilizaremos esta función en el Excel, que es la función promedio, y de esa manera calculamos la media o promedio de los gastos en publicidad. Entonces sería 34, 16, 67. 34, 16, 67. Muy bien. Entonces ya tengo la estimación puntual, ya tengo la media. Ahora voy a calcular el índice de confianza, el T alfa medios N-2. Entonces deducimos el 1 menos alfa, que es el nivel de confianza según el ejercicio, es de 95%. De aquí podemos despejar el alfa 0,05, alfa medio 0,025. El N es el tamaño de la muestra, ¿no? Ahí hay 12 datos. ¿No? 12 datos. Y con él podemos calcular el valor del T. El T alfa medios N-2. O sea, T alfa medios, que sería 0.025, y N medios. 10. Pues ahora buscaremos en tabla T el T de 0,025 con 10 grados de libertad. El T de 0,025 con 10 grados de libertad, ahí está, 2.2281. Ya tengo el valor de el índice de confianza, el valor de T. Ahora calcularemos el error estándar de estimación, el SE, cuyo valor lo calculamos mediante la raíz cuadrada del cuadrado medio del error. El cuadrado medio del error lo podemos obtener de la tabla del análisis de varianza. Ese sería el valor cuadrado medio del error. La raíz cuadrada de 579.6510.152. Entonces ya tenemos el error estándar de estimación, el SE. Finalmente calcularemos este factor, el SXX, que lo calculamos en función a la varianza muestral de la variable independiente, ¿no? O sea, hacemos el producto de n-1, en este caso sería 11, y le multiplicaremos por la varianza muestral de la independiente. Entonces, eso lo podemos calcular en el Excel, la varianza muestral de la variable independiente.
Entonces, en el Excel vamos a utilizar la función var, y tenemos dos opciones, var.p, que significa la varianza poblacional, ¿no? Pero como esta es una muestra, utilizaremos var.s, ¿no? Calcula la varianza en función de una muestra. Entonces seleccionaremos los datos de la variable independiente. Ya tenemos entonces la varianza. Ciento cuarenta y nueve, 24, 24. Así es. Entonces, muy bien. Entonces con eso ya tenemos prácticamente todo y podemos reemplazarlo ya aquí, ¿no? Entonces reemplazamos aquí el valor estimado de la variable dependiente más menos el índice de confianza, el T, cuyo valor es 2281, multiplicado por el error estándar de estimación, que es este valor, y multiplicado por esa raíz. 1 más 1 entre n más este sumando. O sea, sería 1 más 1 entre n, cuyo valor es 12, más el valor particular x sub 0, 40 menos la media. 40 menos la media de 4 puntos entre el sxx, ¿no? Este factor, esta variable, o esta variabilidad, perdón. Entonces, a partir de esta expresión ya podemos obtener el límite inferior y el límite superior. Para el límite inferior hay que utilizar el signo menos y para el superior el signo más. Entonces, con eso ya podemos obtener el intervalo de confianza del valor individual de la variable dependiente, ventas semanales en función a el valor particular de la variable independiente, gastos en publicidad de $40. Entonces aquí se obtiene el límite inferior y el límite superior. ¿De acuerdo? Para el caso del valor medio, ¿no? Para el caso del valor medio, en esta pregunta, en la pregunta F, estime la venta semanal promedio. O sea, nos están pidiendo hacer la estimación o el pronóstico de la variable dependiente, pero en valor promedio, con un nivel de confianza del 95% y en una semana cuyo gasto fue de $40. Entonces, para eso vamos a utilizar esta otra expresión para hallar el intervalo de confianza para el valor promedio medio de la variable dependiente.
Entonces prácticamente voy a reemplazar todo lo que hemos calculado aquí. El valor estimado puntual más menos el valor del el T punto 2281 multiplicado por el error estándar de estimación. El SE también lo habíamos calculado, ¿no? El 24.0759. Y eso se multiplica por esta raíz de 1 entre n, que es 12, el valor particular de la variable independiente, 40, menos la media, 34,60. 4.1667, eso elevado al cuadrado, entre el SXX y 641.66. Y podemos obtener entonces el intervalo de confianza para un valor medio de la variable dependiente cuando la variable independiente tome de manera particular el valor de 40, ¿no? $40. ¿No? El signo menos es para el límite inferior y el signo más es para el límite superior. Y de esa manera se hacen los pronósticos, ¿no? Los pronósticos de la variable dependiente, pero como un intervalo de confianza. No es un valor eh, puntual de la variable dependiente, sino es un valor que está estimado dentro de un intervalo de confianza. Bien, ¿alguna pregunta, dudas? ¿Se entendió el procedimiento? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Bueno, aquí tendré que completar, ¿no? Hagan este es el procedimiento del cálculo para hallar el límite inferior y el límite superior. ¿Ya? A ver, reforcemos ahora con otro ejercicio, ¿no? Para que quede más claro aún el tema que estamos eh, desarrollando en estos momentos. El otro ejercicio se trata del caso Dronet-Sack, ¿no? El caso Dronet-Sack. Dice, Marco Díaz actualmente está a cargo del área de producción de una planta ensambladora de drones en la empresa Dronet-Sack. Últimamente se han reportado problemas en los tiempos de vuelo de los drones del modelo Enterprise, situación que afecta fuertemente la imagen de la empresa. Marco piensa que el tiempo de vuelo de los drones del modelo Enterprise depende de la temperatura del medio ambiente. Se recogieron los siguientes datos para una muestra de 10 drones. Se le ha encargado a Marco realizar el pronóstico del tiempo de vuelo de un dron cuando la temperatura en el ambiente es de 24 grados centígrados y determinar la correlación entre el tiempo de vuelo del dron y la temperatura del ambiente. Si se establece que el tiempo de vuelo es mayor a 5 minutos y la correlación es mayor a 0.75, se debe seguir fabricando el modelo Enterprise. Utilice un nivel de confianza del 95% y un nivel de significación del 5%. Muy bien. Entonces, nuestra variable
dependiente, independiente, ¿no? Hay que deducirlo. Bueno, de acuerdo al texto del ejercicio o del caso, ¿no? Y en este párrafo que dice, el tiempo de vuelo del dron del modelo Enterprise depende de la temperatura del medio ambiente. Entonces, prácticamente allí en ese párrafo ya podemos deducir quién es la variable dependiente y la independiente, ¿no? En este caso, la variable dependiente es el tiempo de vuelo, está dado en minutos, y la independiente es la temperatura del medio ambiente. Está expresado en grados centígrados. Entonces, vamos a hacer la corrida, vamos a llevar estos datos al Excel. Entonces, hagamos la corrida, datos, análisis de datos, regresión, rango de la variable dependiente, en este caso es el tiempo de vuelo, rango de la variable independiente, temperatura del medio ambiente y rótulos, rango de salida. Muy bien, entonces ya tenemos prácticamente todo. Ya. Entonces con el cuadro de los coeficientes podemos obtener el modelo estimado. El beta 0, 22.9405. El beta 1 es negativo, menos. Este sería nuestro modelo estimado. Interpretación del beta 1. En este caso, el beta 1 es negativo, ¿no? Menos 0.5881. Entonces, en la interpretación decimos, si la temperatura del medio ambiente se incrementa en 1 grado centígrado, entonces la variable dependiente, en este caso es el tiempo de vuelo, al ser el beta 1 negativo, eso implica entonces que el tiempo de vuelo, ¿no? Disminuye en el valor del beta 1, ¿no? 0.85881 minutos. Si la temperatura del medio ambiente se incrementa en 1 grado centígrado, que es la unidad de medida de la variable independiente, entonces el tiempo de vuelo disminuye, ya no se incrementa porque el beta 1 es negativo, disminuye en promedio 0.5881 minutos.
Muy bien. Para la validación del modelo, planteamos las hipótesis. Beta 1 igual a 0 implica que no existe relación lineal entre el tiempo de vuelo y la variable independiente la temperatura del medio ambiente. Mientras que la hipótesis alterna, beta 1 es diferente de 0, ahí sí existe relación lineal entre el tiempo de vuelo y la temperatura del medio ambiente. Nivel de significación, C5%, 0,05. Entonces, para eso, obviamente, hay que obtener la tabla de análisis y varianza con el F calculado. Ahí está el F calculado. Bien, el F crítico sería el F de 0,05, grado de libertad de la regresión 1, grado de libertad del error 8. Entonces busquemos en tabla F el F de 18005. Uno ocho cero cero cinco. 18005, 5.32. En estadística, el F calculado, comparándolo con el punto crítico, obviamente es mayor al 5.32. Entonces, nuevamente la hipótesis nula se rechaza. Conclusión. Un nivel de significación del 5%, existe relación lineal entre la variable tiempo de vuelo y la temperatura del medio ambiente. Por lo tanto, el modelo es válido. Muy bien. Entonces ya hemos validado el modelo con la prueba de hipótesis. Ya. Hay que determinar también la correlación y de pasada también calculamos el R cuadrado. Entonces aquí tenemos el coeficiente de correlación ¿ya? Pero fíjense, como el beta 1 es negativo, habíamos mencionado, ¿no? Que la correlación también va a ser negativa, porque si nosotros graficamos, si hacemos la gráfica, ahí veamos, si hacemos la gráfica de la dispersión, a ver, me falta.
Fíjense, ¿no? La gráfica. ¿No? Es así, más o menos una tendencia lineal, pero para esta ya no era como la anterior. Entonces la tendencia lineal es de esta manera. Por eso que el beta es negativo. Muy bien. Entonces ahí hay que asignar, fíjese, si el beta 1 es negativo, eso quiere decir que el coeficiente de correlación debe ser negativo, pero aquí el Excel lo muestra como positivo. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí hay que colocarle el signo negativo, pero ya de manera manual, no el signo menos. ¿Ya? Interpretamos. Menos 0,86 se está acercando al 1 o a menos 1, entonces también hay una fuerte relación lineal, pero inversa. Fuerte relación lineal inversa entre el tiempo de vuelo y la temperatura del medio ambiente. Bien, también podemos obtener el R cuadrado, si bien no nos piden, pero igual podemos tener el valor, simplemente aquí ya tenemos, multiplicándola por 100 para expresarlo en términos porcentuales, ¿no? 74,33%. Interpretamos el 74,33% de la variabilidad en el tiempo de vuelo es explicada por la temperatura del medio ambiente en la regresión lineal simple, en la regresión lineal simple estimado. Muy bien. Entonces ya interpretamos el R cuadrado. Ahora vamos a estimar un valor individual de la variable dependiente. Aquí en el ejercicio precisamente nos pide comparar estas dos mediciones, ¿no? O sea, el pronóstico del tiempo de vuelo de un drone cuando la temperatura es de 24 grados centígrados y determinar la correlación entre el tiempo de vuelo y la temperatura. Bueno, la correlación ya lo hemos hallado. Ahora vamos a determinar el intervalo de confianza para estimar o pronosticar el tiempo de vuelo de un dron cuando la temperatura es de 24 grados centígrados. ¿No? Entonces estamos en este caso, debemos utilizar el modelo estimado. Entonces el x sub 0, el valor individual o particular de la variable independiente, según el texto del caso, es de 24 grados centígrados. Entonces estimamos el valor puntual de la variable dependiente cuando
la variable independiente toma el valor de 24 grados centígrados. Aquí en el modelo reemplazamos. Entonces ahí reemplazamos en el modelo estimado, ahí reemplazamos el valor de 24. Ya tenemos el valor del el estimado puntual, ¿no? de la dependiente. La media lo calcularemos con los datos de la variable independiente. En este caso, temperatura grados centígrados. El promedio de los valores. 21.8 grados centígrados. Para hallar el índice de confianza, el T alfa medio es n-2, el 1 menos alfa, que es el nivel de confianza, es de 95%, 0,95, alfa 0,05, alfa medio 0,025. El tamaño de la muestra es 10 y por lo tanto el T de alfa medio es n-2 sería T de 0,025 n-2, o sea 8 grados de libertad. Entonces busquemos en la tabla T 0,05 con 8. 0,025 con 8 grados de libertad, 2.3060. Ya tenemos el valor de el índice de confianza, el valor de T. El error de estándar de estimación, la raíz cuadrada del cuadrado medio del error. Entonces, cuadrado medio del error en la tabla NOVA sería ya. Entonces ahí nos va a salir 1.06. El SXX sería n-1, o sea, sería 9 por la varianza de la variable independiente x. Eso lo calculamos también aquí en el Excel. La varianza de x. Nuevamente, utilizamos la función var.s. Seleccionamos los datos de la variable independiente y ya tenemos el SXX. 8.4. Entonces sería 75.6. Por lo tanto, el intervalo de confianza para el valor individual, cuando la variable independiente toma el valor de 24, sería la estimación puntual de la variable dependiente, 8.8261, más menos el valor de t, 2.3060, multiplicado por el error estándar de estimación, multiplicado por la raíz. Sería 1 entre n, el valor particular de x, 24,
y le restamos la media sobre SXX. Entonces, fíjense, ya con esto podemos obtener el intervalo de confianza para, para el valor particular. Entonces, ahí debemos obtener el límite inferior y el límite superior, ¿no? Una vez que obtengamos el límite inferior y el límite superior, según el texto del caso, decía, si se establece que el tiempo de vuelo es mayor a 5 minutos y la correlación es mayor a 0.75, entonces se debe seguir fabricando el modelo Enterprise. Respecto a la correlación, si es mayor, perdón, es menor, ¿no? 0.82, pero 0.86, pero negativo. ¿No? Entonces, también debemos comparar el intervalo que se ha hallado, ¿no? Lo comparamos con 5 minutos, este valor referencial, ¿no? Para ver si es mayor o menor a 5 minutos, ¿no? Para eso tenemos que hallar el intervalo, ¿no? El límite inferior y el límite superior, ¿no? Y hacer la comparación con ese valor referencial. Entonces, comparar el IC con el valor de 5 minutos, ¿no? Y con eso ya se puede concluir, ¿no? O decidir si es que se sigue fabricando el modelo Enterprise o no se va a seguir fabricando. Bueno, en el caso de la correlación no es mayor a 0.75, ¿no? Entonces por ahí ya está fallando, digamos, una de las condiciones para que se pueda decidir seguir fabricando el modelo Enterprise, ¿no? Pero igual se tendría que comparar el intervalo de confianza con ese valor referencial, ¿no? Para ver si es mayor a 5 minutos. Bueno, eso sería, digamos, este caso que se ha resuelto también empleando el intervalo de confianza para el pronóstico de la variable dependiente, ¿no? Para cierto valor particular de la independiente. Bien, entonces este es el tema de pronóstico en la regresión lineal simple, ¿no? Tanto para valor individual como para valor promedio de la variable dependiente. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se quedó claro entonces el tema? ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, este ha sido el tema que nos correspondía, obviamente, aquí desarrollarla en la segunda sesión de clase de esta semana. Bien, ahora, según nuestro plan calendario, la próxima semana tenemos ya el control número 2, ¿no? La segunda sesión de clase. Esta semana hay talleres, ya, esta semana hay taller. Entonces,
yo les había enviado inclusive un correo para que se puedan ustedes inscribir a los talleres, ¿no? Que van a ser dos talleres diferentes con diferentes temas. Esos talleres se van a realizar el día de mañana, viernes y sábado. Entonces, pueden ustedes ingresar al contenido del aula virtual en esta carpeta que se llama Talleres con Tutor, Talleres con el Tutor, acá. Ya. Ahí está el, el documento para la inscripción. ¿Ya? Entonces los talleres se van a realizar el día de mañana viernes de 6 a 8 y el sábado de 6 a 8, ¿no? Obviamente los talleres se graban. Van a ser dos partes, parte uno con ciertos temas y parte 2 con otros ciertos temas. ¿Ya? Entonces, para que se inscriban, aquí tienen el enlace de inscripción. Pueden ingresar aquí, le va a pedir su correo institucional y con eso ya se inscriben, ¿no? Para que puedan asistir a los talleres, ¿ya? El de esta semana, el día viernes y el sábado, ¿ya? Ya, ahí está entonces la invitación para que ustedes puedan asistir a los talleres, ¿de acuerdo? Por otro lado también, ya está habilitado la autoevaluación para el control 2. Ya está en la unidad 3, autoevaluación para el control 2. ¿Ya? Ya está activado, se cierra un día antes del control. ¿Ya? Entonces con esto ustedes pueden practicar los temas que ingresarán al control. Bueno, no todos los temas, pues, ¿no? Porque aquí hay varios temas, ¿ya? Pero igual les va a servir para practicar. Entonces ahí está la autoevaluación, ya está habilitado, ¿de acuerdo? Entonces tienen aquí talleres y tienen la autoevaluación que ya están habilitados. A ver, voy a llamar a la lista y voy a hacer una última mención, también algo importante, y ya con eso cerramos nuestra clase el día de hoy. A ver, atención. Si no contesta, le pongo falta y ya no regreso a la lista de asistencias. A ver, Baldión, Yojaira, Diego Bayón, Cano Sánchez, Cano, Marcelo Champi, Marcelo, Sarina Chao, Gabriel Concha, Liz Condori, Liz, Ariana Curay, Elisa Daza, Miguel Domínguez, Sofía Espinosa, Sebastián González, Juan Carlos Hernández, Berenice Guamán, Berenice, escriban, no puedo ver, pues, escriban, Berenice Guamán, Betsabe Guamán, Betsabe, John Guarachi, Bernie Yogya, no levanten la mano, escriban, no puedo ver, Bernie Yogya, Profesor. ya, Jorge Loaiza,
Jorge, César Muñoz, César, Alexander Piaca, Alexander, Daniel, ya. Alexander Piaca, Leslie Rodríguez, Leslie, Adrián, Adrián Sánchez, Brian Segovia, Brian Segovia, Pierre Tuesta, Pierre, Fátima, Fátima Vargas, Fátima Vargas, Emanuel Vázquez, Emanuel, finalmente Valeria Zavala, Valeria, ya. Alguien que llamé y no contestó. Muy bien. Listo. Ya. La última mención que les quiero hacer es respecto a la evaluación de assessment, la evaluación QR, que se va a realizar en el control final. ¿Ya? Aquí tengo unas indicaciones generales que es obviamente muy importante que ustedes la conozcan, ¿no? Y eso después lo voy a subir como un anuncio o correo. A ver, fíjense, ¿cuáles son los puntos de las indicaciones generales? Dice, esta evaluación permite medir el desarrollo de la competencia de razonamiento cuantitativo, ¿no? Conocido también como QR. Su desarrollo no es opcional, es obligatorio y se evaluará en la semana 15, minutos antes de la evaluación del control final. O sea, en la misma evaluación final, solamente minutos antes se evaluará esta evaluación de assessment. La evaluación QR consiste en la solución a manuscrito de un caso del curso, ¿no? O sea, se le va a proporcionar un caso del curso, o sea, de algún tema, y ustedes van a tener que desarrollarlo, pero a manuscrito, ¿no? O sea, con puño y letra. Los alumnos en modalidad virtual rinden esta evaluación con cámara encendida. Para recibir el puntaje en la pregunta del caso en el control final, o sea que eso quiere decir que su caso que ustedes van a desarrollar será el mismo caso que se le muestre en el control final. O sea que ustedes van a hacer un desarrollo manual y el otro desarrollo o la solución lo van a hacer en la hoja virtual del control final. ¿De acuerdo? Entonces, para que ustedes obtengan el puntaje de la pregunta del caso en el control final, debe subir la solución a manuscrito de ese mismo caso. ¿Estamos? ¿Ya? Deben subir la solución a manuscrito y completa al aula virtual, ¿no? En esta ruta, semana 15, assessment, razonamiento cuantitativo, trabajo final, ¿no? Es como una especie de una carpeta y ahí va a haber un repositorio donde ustedes van a cargar su archivo. Alumno que no sube la solución del caso o no se presenta a la evaluación QR pierde el puntaje asignado a la pregunta del caso en el control final. O sea que si tú no envías la solución a manuscrito del caso y das el control y desarrollas el caso en el control final, esa nota, ese puntaje de ese caso desarrollado en el control final no va a valer, vas a tener 0. ¿No? Supongamos que el puntaje del control del caso en el control final, por decir, sea asignado como 6 puntos. Esos 6 puntos no se te va a considerar. ¿Por qué? Porque no has cumplido con enviar la solución a manuscrita, que es obligatoria hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Así que tienes que enviar la solución a manuscrita y así será válido tu nota de ese caso que lo vas a desarrollar en el control final. Si no haces eso,
no haces el desarrollo manual, o sea, en manuscrito, pero haces ese caso, lo desarrollas en el control final, esa nota no te va a valer, ese puntaje va a ser 0. ¿De acuerdo? Use una hoja en blanco, ¿no? Use una hoja de papel en blanco o cuadriculado para la solución a manuscrito del caso. O sea que minutos antes del control final, ya vas a tener que abrir un archivo, ya, una hoja así como esta, y ahí va a ver, ¿no? El encabezado dice evaluación de assessment. En la parte inferior, ahí está el caso, ya, ahí está el caso escrito. Lo que tú tienes que hacer es tomar una hoja de papel en blanco y comenzar a desarrollar la solución, pero que sea una solución ordenada, porque esa solución tú lo vas a tener que tomarle foto para que tú le agregues o lo copies o lo pegues en la parte inferior, ¿no? Del enunciado del caso. Va a haber un espacio para que tú puedas pegar la solución. ¿De acuerdo? Todo tiene que ser a manuscrito. Si haces algún cuadro en el Excel, etcétera, puedes hacerlo, ¿ya? Y lo pegas a tu solución. Puedes hacerlo. Puedes utilizar el Excel, digamos, para hacer algún cuadro, algún cálculo, y lo pegas, ¿ya? Pero el resto tiene que ser a manuscrito, ¿no? Como por ejemplo, planteamiento de hipótesis, la gráfica, ¿no? Para la región crítica, de rechazo o no rechazo, si es que el caso se refiere a hacer una prehipótesis, ¿ya? Entonces, usar una hoja en blanco, eh, una hoja de papel en blanco o cuadriculada para la solución a manuscrito. Debe usar lapicero azul o negro, no use lápiz. La solución debe estar con letra legible y ordenada, ¿no? Ahí obviamente cuando desarrolles tienes que ir con el razonamiento cuantitativo, ¿no? Lo que hacemos en clase. Comienzas con la interpretación, representación, cálculo y luego viene el análisis, argumentación. Análisis, argumentación, ¿no? Análisis, argumentación, háganlo todo juntos, ¿no? Así como hemos hecho ya en estos últimos temas que hemos desarrollado los ejercicios, ya hemos incluido análisis, argumentación, ¿no? O sea, ya solamente 4 dimensiones, ¿no? Ya no 5 como antes, al inicio, como hacíamos las 5, ¿no? Análisis, argumentación separado, ¿no? Ahora vamos a hacerlo, los estamos haciendo así todo junto, ¿no? Análisis, argumentación. Tome una foto nítida y completa de su solución y péguela en la hoja donde está propuesta el caso, ¿no? Como le decía, en la parte inferior va a haber un espacio donde tú vas a tener que pegar esa foto con tu solución a manuscrita. Dispone de 20 minutos para desarrollar el caso y 10 minutos para subir la evidencia. O sea, en total tienes 30 minutos. Pero ojo, esos 30 minutos están incluidos dentro del control final. ¿Ya? No es que estos 30 minutos sean un tiempo muerto y después vas a iniciar de cero el control final. ¿De acuerdo? O sea, si el control final, por decir, es 100 minutos, aquí ya tienes 30 minutos y por lo tanto te quedan 70 minutos. ¿Sí? ¿Ya? Así va a ser. Estos 30 minutos están dentro del el tiempo del control final. Tienes 20 minutos para desarrollar el caso y 10 minutos para subir la evidencia, o sea, preparar el archivo, pegar la foto y todo eso. Convierte el archivo en formato PDF y así lo vas a enviar con el siguiente formato, ¿no? Código del estudiante, esta palabrita SESME QR 2023-02. Así va a ser el formato. O sea, el nombre del archivo, ¿no? Y lo subes al repositorio que te digo, ahí vas a subir ese archivo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero que tú hagas es un ensayo, ¿no? Haz un ensayo, ¿no? Cualquier ejercicio o caso, ¿no? Puede ser de prueba de hipótesis, análisis de varianza, Kruskal-Wallis, que están ahí propuestos, desarrollalo, ¿ya? Desarrollalo, hazlo así, ¿no? Manualmente, tomas la foto, todo ese procedimiento que tú vas a hacer ese día, ¿no? Ensaya,
porque si no ensayas, vas a llegar a ese día, te va a faltar tiempo, ¿no? Vas a gastar el tiempo del control final y te va a faltar tiempo. Así que si tú ensayas, ¿no? 20 minutos en desarrollar el caso y 10 minutos para preparar el archivo y subir la evidencia, ¿no? Entonces ya estás preparado para ese día, ¿no? ¿Ya? Entonces ese es el ensayo que quiero que hagas, ¿ya? Ojo con eso, ¿ah? 30 minutos para hacer todo ese procedimiento y luego los 70 minutos restantes para el control, para el desarrollo del control, ¿no? Si es que el tiempo total del control final es de 100 minutos, ¿no? ¿Ya? El gráfico es necesario, claro. A mano, pues, ¿no? El grafiquito, ¿no? Claro. No cuesta mucho, ¿no? O sea, el gráfico como hacemos, ¿no? De la gráfica de la T o de la chi cuadrada, ¿no? Que hemos visto en análisis de varianza, el gráfico de la F, ¿no? Este, el, para sombrear la región crítica, etcétera. Muy bien. Entonces, estas son las indicaciones generales que después se los voy a pasar por correo o por un anuncio para que ustedes ya estén, digamos, teniendo en cuenta cuáles son los puntos o los pasos que deben seguir para esta evaluación de razonamiento cuantitativo, assessment o QR. ¿Ya? Lo que me interesa a mí es que ustedes hagan ese ensayo. ¿Ya? Hagan ese ensayo. Resuelvan cualquier ejercicio tipo caso que están en el material de clase, de cualquier tema, ¿no? Prueba de hipótesis, análisis y varianza, Kruskal-Wallis, resuelvan, ¿no? Hagan todo ese procedimiento, ¿no? Tómenle foto, peguen en un archivo, generen el archivo en PDF, ¿no? Todo eso, ¿ya? Les va a ser útil para que cuando llegue ese día no estés desesperado, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Es una tarea que te estoy dejando encargada. Haz el ensayo, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta sobre estas indicaciones? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta sobre algún punto de las indicaciones generales de la de evaluación assessment? ¿Quedó claro? No te entiendo tu pregunta, Bernie. Sustentación. Si te refieres a la sustentación final, claro, va a haber sustentación final. Eso será en la semana 16. ¿Ya? En la semana 16. Y la sustentación para la unidad 2 y 3 será en la semana 14. ¿Ya? Claro, la sustentación es virtual para ustedes, pues no es como ustedes, no es un curso, una sección presencial, entonces va a ser virtual, igual que, claro, igual que la sustentación 1. Muy bien, entonces esas son todas las indicaciones, ¿no? De las actividades que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Taller esta semana, hay 2 talleres, ya te he mostrado dónde te debes inscribir, autoevaluación, ¿no? Se va a cerrar un día antes de la evaluación del control 2 y estas indicaciones de la SESME, ¿no? Que probablemente el fin de semana se los envíe para que puedan ustedes estar al tanto de lo que va a pasar pues esa semana, ¿no? Ese día del control final, ¿ya? Muy bien. Eso sería todo por mi parte. Si hay alguna pregunta, de lo contrario cerraremos nuestra clase del día de hoy.
Eso sería todo, entonces nos veremos la próxima sesión de clase.